Bueno, jóvenes, en esta ocasión voy a proseguir con la explicación del proyecto de este circuito electroneumático realizado en Grapset y probado con el Factory.io. Entonces, ¿en qué consiste? La idea es que este circuito electroneumático compuesto por un solo cilindro que tiene sus respectivos sensores A0 y A1 al inicio y al final y que está gobernado por una bobina Y1 se mueva de tal manera que cumpla con el diagrama espacio-fase que está aquí. Entonces el diagrama espacio-fase nos dice que si pulsamos C por 3 y el cilindro está adentro, el cilindro va a salir, temporiza, regresa, va a volver a salir, temporiza, regresa, sale, temporiza, regresa 3 veces. En este ejercicio no vamos a tener en cuenta el temporizador 2. O sea, solamente sale, temporiza, regresa, sale, temporiza, regresa, sale, temporiza, regresa 3 veces. Ahí se va a necesitar pulsar el botón de reset, que resetea básicamente el contador de ciclos, y luego un inicio para volver a estar en su posición inicial y poder volver a comenzar todo su funcionamiento. Bueno, como la idea es poder hacer este proyecto a través de Grapset, encontrar, digamos, una forma de representar en términos de etapas y transiciones la lógica de funcionamiento del circuito. Aquí en la parte derecha se ha encontrado, digamos, un Grapset que podemos utilizar para hacer que el cilindro se mueva según el diagrama espacio-fase. Entonces, recordemos que el Grapset siempre comienza con una etapa inicial 1. En esa etapa inicial 1, pues se hace una acción, digamos, de que asegurar que el contador esté en 0. Y dice, estando en la etapa 1, si pulso C por 3 en la transición 1, desactiva la etapa 1 y activa la etapa 2. Se va para la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué hace? Va a activar a Y1, la setea, la va a setear debido a que se trata de una válvula 5.2 monoestable. Debemos mantener la señal de Y1 seteada hasta cuando ya se cumple la temporización y se resetee. En este punto 2, en esta etapa 2, también se aprovecha para ¿qué? Un incremento del contador. Hay una palabra de memoria que se llama contador y que se va a incrementar una sola vez cada vez que llegue a la etapa 2. En la etapa 2 hace que el cilindro A salga. Al salir, se cumple la transición 2, toca A1, llega a la etapa 3. En la etapa 3 ya salió el cilindro, comienza a temporizar. Esta es una acción temporizada. Después de un tiempo, se activa T1, se desactiva la etapa 3, se activa la etapa 4. En la etapa 4, la acción es resetear Y1 de tal manera que el cilindro regrese. Y cuando el cilindro regresa y toca a A0, llega a la etapa 5. En la etapa 5 se topa entonces con una estructura alternativa en donde puede, si se cumple la transición 5, pueden haber dos caminos, o se cumple la transición 5 o se cumple la transición 6. La transición 5 dice, si el contador es menor que 3, o sea, primer ciclo y segundo ciclo, repítase, váyase a la etapa 2 y repite el ciclo. Pero cuando ya se cumplieron los 3 ciclos, entonces contador es mayor o igual que 3 y se irá por este camino. En este camino se abre una estructura simultánea en las cuales se activan las etapas 6 y 7 inmediatamente, simultáneamente. Estando la etapa 6 y 7 activa, lo único que se puede hacer para avanzar aquí es pulsar reset. Reset lleva de la etapa 7 a la 8. Recuerden que la etapa 6 estaba activa. Estando en esta situación, la etapa 6 y 8, entonces ya se puede pulsar inicio y volver otra vez a la etapa 1 a su estado inicial. La etapa 8 contribuye a ¿qué? Al reseteo del contador. Entonces, esta lógica la podemos utilizar para hacer que el cilindro cumpla el diagrama espacio-fase en Grapset. Se utilizó este Grapset porque tiene estructuras lineales, una estructura alternativa con dos posibles caminos y una estructura simultánea con dos posibles caminos. Es decir,
es un GraphSet relativamente sencillo que tiene casi todos los componentes de las diferentes estructuras básicas. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo funciona este circuito hecho con el FluidSim. Bueno, jóvenes, aquí pueden ver ya el circuito electroneumático simulado con el GraphSet, con el software FluidSim P. Entonces podemos mirar lo siguiente. Aquí tenemos el tablero de mando. En el tablero de mando podemos ver que tenemos el pulsador C×3, reset, el de inicio. Y tenemos el circuito electroneumático compuesto por la electroválvula y el cilindro con sus sensores. Del lado izquierdo está la programación en GraphSet. Y aquí está el bloque de conexión de entradas y salidas del programa. Esta forma de trabajar está explicado en un video anterior. Entonces voy a mostrar cómo funciona. Ciclo por 3. Está en la etapa 2, activa Y1. Toco A1. Está en la etapa 3, temporiza. Después de un tiempo se va a la etapa 4, regresa el cilindro. Vuelve y se repite el ciclo. Vuelve y se repite el ciclo. Ya cuando se cumplen los 3 ciclos, ya no se va para la etapa 2, sino que se va para la etapa 6 y 7. Aquí están, la etapa 6 y 7. Lo que queda aquí es pulsar reset, porque si pulso inicio o C×3, en este momento no va a hacer nada. Lo único que permite la evolución del programa es reset e inicio. Entonces aquí ya está demostrado que podemos utilizar el software FluidSim para poder simular circuitos en GraphSet. Digamos que esta es la primera etapa que podríamos hacer en cualquier proyecto que quisiéramos automatizar con un PLC o con una simulación de una automatización. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, después de que ya tengo la lógica hecha en GraphSet, en el FluidSim, voy a proceder a armar este mismo hardware, el tablero de mando con el circuito electroneumático, en el Factory.io. Entonces, en ese sentido, pues en el Factory.io vamos a configurar 3 botones normalmente abiertos, C×3, reset, inicio, un cilindro con sus 2 bobinas A0 y A1, con sus 2 sensores A0 y A1, y una bobina, una electroválvula que tenga una sola bobina, que sea monoestable. Bueno, en este momento sería oportuno pues armar la parte del hardware virtual en el Factory.io. Voy a abrir Factory.io y voy a crear un nuevo programa. En este caso la versión 2.43. Voy a crear uno nuevo, una escena nueva. En este software se cuenta con un espacio bastante grande para poder armar cualquier tipo de planta. Y aquí podemos encontrar, digamos, los diferentes elementos. Aquí está la ventana de paletas y podemos ver los elementos. En este caso me voy a enfocar exactamente en justamente lo que necesito, porque explicar Factory.io sería cuestión de muchos otros videos. Pero vamos a ver. Me voy a concentrar en el hecho de arrastrar un pusher. Aquí con la ventana de navegación puedo ir ajustando más o menos lo que necesito aquí. Necesito unos pulsadores, pero para ello pues lo mejor sería ponerlos en un tablero, en un Electric Switchboard. Te lo ubico aquí. Y aquí están los Start Button. Aquí están pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados y Stop Button. Aquí necesito los verdes, que son los Start Button. Los voy a ubicar aquí para poderlos subir. Debo tocarlos con la letra B pequeña y subirlos en forma vertical. La B de vertical. Y voy a arrastrar otro de aquí. Recuerden que necesito son 3. Puedo ampliarlos aquí y puedo arrastrar el otro, el último. Aquí están. Entonces ya en este momento les puedo dar los nombres.
Le puedo decir a este que se llame C×3. Le digo a este que se llame reset. Y le digo a este que se llame inicio. No voy a tocar para nada lo que tienen que ver las luces. Estos botoncitos tienen unas luces asociadas, pero no voy a hacer nada con ellas. Ahí está C×3 reset e inicio. Voy a también arrastrar aquí unos indicadores numéricos. Yo creo que puedo duplicar. Lo puedo tocar y duplicar. Aquí está. Lo voy a ubicar en la parte de abajo. Por cuestión de espacio. Aquí. Y a este le voy a decir tiempo 1. Y a este le voy a decir contador 1. También debo hacer una configuración en lo que tiene que ver con los finales de carrera. Decirle a este que se llame A0, a este que se llame A1 y a este que se llame la salida Y1. Ya en este momento básicamente está configurado. O sea, por ahora ya creamos el hardware, ¿sí? Más adelante vamos a hacer unas configuraciones. Voy a guardarlo aquí. Digo, salvar. Y le voy a decir C×3 R inicio grapset. Es decir, lo guardo. Simplemente salvo la escena. Esa es una escena. Y aquí básicamente nos muestra cómo podemos nosotros armar una escena sencilla con el Factory.io. Este se llama un pusher. Nosotros podríamos inclusive buscar la configuración de él. Inclusive podríamos usarlo como si fuera una válvula, un cilindro gobernado por una válvula biestable. Pero en este caso necesitamos una monoestable. Si es biestable, si fuese biestable necesitaríamos Y1 y Y2. Pero en este caso pues necesitamos una sola. Y me acaba de borrar lo que yo había hecho anteriormente. Entonces tengo que volver a escribir A0, A1 y Y1. Bueno, por ahora salvar y voy a salir de aquí. Ya luego vuelvo aquí. Cuando ya tenga el programa del PLC, enlazo este hardware virtual con el programa. Bueno, entonces en el próximo video lo que voy a hacer es hacer el programa en Grapset en el SoMachine.